Bienvenidos a La Oveja Eléctrica, un espacio para explorar ideas, para abrirnos a nuevos territorios de la ciencia y el pensamiento. ¿Qué tal, Pepe? ¿Qué tal, Kelly? Pues es un gusto estar contigo en La Oveja Eléctrica para tratar un tema que despierta la imaginación. Así es, querida Kelly. ¿Te imaginas si pudiéramos haber hecho un electroencefalograma a San Juan de la Cruz o a un santo en la India? ¿Cómo sería su neurofisiología? Pues eso sería muy interesante y justamente Pepe Gordon conversa con dos especialistas de primer nivel. El doctor Robert Keith Wallace, pionero en la investigación científica sobre meditación trascendental y estados elevados de percepción. Y también conversé con el doctor Rayu, experto en la medicina ayurvédica, la medicina tradicional de la India, la cual tiene otros mapas de la fisiología humana, otros términos. No se lo pierda, vamos a ver si a la oveja eléctrica se le ilumina la percepción. Dr. Raju, Dr. Robert Keith Wallace, thank you very much for being here in the electric ship. And Dr. Robert Keith Wallace, Le pregunta al doctor Keith Wallace. in Nepal in 1974. Usted estuvo en Nepal You're en a physiologist. 1974, es You un were with a fisiólogo friend that is physicist. y fue And con you un had amigo some experience físico that y tuvo una science experiencia doesn't de know que how la to cope with that. ciencia Would you no, please tell us hay about cosas that que no experience? sabe. ¿Puede hablar de esa experiencia? Estuve en un viaje que fui a India primero, a un congreso internacional de fisiólogos y hablé de la neurofisiología de la conciencia. Y fuimos a Nepal y vimos estas montañas tan bellas y estábamos en un barco, en un lago, y de repente vimos que se movieron las nubes y vimos las verdaderas montañas de los Himalayas. Y esto es una metáfora de toda la investigación que hemos hecho. Cómo nada más vemos la punta de un fenómeno realmente grande. Como un conocimiento muy profundo de las tradiciones grandes del mundo se pueden reavivar en todas las personas. Está dentro de las personas, en el nivel de la conciencia, pero se necesita una técnica para accesarlo. Y esto es lo que la investigación en la meditación trascendental nos ha mostrado, que hay una habilidad extraordinaria que tenemos que no estamos usando. Es como las montañas estas que estaban ahí, pero que no veíamos por las nubes. Y al hacer investigación en esto nos ha dado cuenta de qué grande es esto. Hemos tenido, y tuvo una experiencia de ilimitación. ¿Y qué pasa si midiéramos con electroencefalogramas a Buda o algún santo? ¿Cómo la ciencia puede ver si esto no, es más que simplemente imaginación? Durante todos estos años, todas estas experiencias de ilimitación se han considerado como religión o místicas. Nadie ha tenido una manera de científicamente verificar estas experiencias y ni qué son. Hay diferentes estados de conciencia: vigilia, dormir, soñar. Y oímos en estas tradiciones antiguas, como la tradición de India, de donde viene el doctor Raju, y lo que vemos es que es una tecnología de la conciencia. Ellos sabían cómo ir profundamente en la conciencia. Y cuando medíamos con electroencefalogramas las ondas cerebrales, vimos que solo vemos que es una experiencia diferente, y si vemos un cambio en la fisiología que corresponde a este cambio en la conciencia, vemos que cuando dormimos hay un estado, cuando dormimos tenemos los movimientos de ojos rápidos y es otro estado de conciencia. Los ojos vibran. Y cuando meditamos en la meditación trascendental, lo que encontramos es que es un estado de coherencia, de integración. Y esto es realmente la palabra que todos los científicos del cerebro usan. ¿Cómo definir la conciencia? Quiere decir que muchas partes del cerebro se están integrando.
Y esto es una experiencia de la conciencia. Se puede ver que hay una parte del cerebro que trata la memoria, otra las emociones, otra la visual. Y todas estas tienen que venir, juntarse. Y lo que es muy interesante es que en la meditación se tiene un nivel muy alto de coherencia. Uno cierra los ojos en la meditación y todas las diferentes partes del cerebro empiezan a funcionar como uno. Y esto es lo que apoya esta experiencia de ilimitación, lo que llamamos anteriormente algo místico, una experiencia mística. Ya que sea de Japón o de India o de México, de donde sea, quiere decir todos tenemos la misma fisiología, aunque vengamos de culturas diferentes, tenemos la misma fisiología. Y cuando las conexiones, el cableado en las neuronas están conectados de la manera correcta, permiten que podamos experimentar niveles más refinados de la creación. Y las grandes personas de la tradición védica usaban su cerebro como su laboratorio, experimentaban el campo unificado de la ley natural, que es lo que los físicos hablan, y lo experimentaban de una manera subjetiva. Y en la ciencia lo que podemos hacer ahora es objetivamente verificar lo que está sucediendo en la conciencia. ¿Pueden los 12,000 millones de neuronas del cerebro funcionando coherentemente ser el instrumento para asomarnos a un campo unificado de las fuerzas de la naturaleza? Por lo pronto, el poeta William Blake ya nos decía que si se limpiaran las ventanas de la percepción, podríamos ver la realidad como es, infinita. A eso se le llamaba en las tradiciones antiguas iluminación. El problema es que tenemos mucho smog en los ojos, humo que nos impide ver. No se pierda esta interesante plática sobre la iluminación, la neurofisiología y los mapas del cuerpo en la antigua medicina de la India. Pasamos ahora a la sección Los Supersabios Mexicanos con nuestra compañera Silvina Espinosa de Los Monteros. ¿Se imagina cómo serán los chaperones del siglo XXI? Acompáñame a investigarlo. Esos informantes del siglo XXI que le digan a usted cuándo su hijo ha excedido los límites de velocidad en el periférico. Para ello, estamos aquí con el ingeniero Jaime Castillo, quien nos va a platicar sobre su invento. ¡Muchachos! ¡Este va a ser el invento del siglo! ¡Van a ver! Oiga, pues, ¿en qué consiste este sabueso GPS? Bueno, un sabueso GPS es un equipo que se instala dentro del vehículo. Una vez instalado dentro del vehículo, le permite al usuario, si la alarma del vehículo empieza a sonar, voy a recibir un mensaje de texto diciéndome que la alarma de mi coche está sonando. Y en caso de robo, de algún percance, yo con un simple mensaje de texto puedo detener mi vehículo y saber dónde está y recuperarlo. Y en el caso de la vigilancia a los hijos, ¿cómo es que va a funcionar eso? Ahí, con un mensaje de texto se configura el equipo, le manda un mensaje de texto y le pone un límite de velocidad, por ejemplo, 100 kilómetros por hora. Entonces, cada vez que se exceda esos 100 kilómetros, el dueño, que en este caso sería, por ejemplo, el papá, recibiría un mensaje de texto diciéndole que está excediendo el límite con la velocidad, así como la posición de donde se encuentra. Entonces, así puede marcar y decirle que le baje, ¿no? ¡Le dimos! ¡No se asusten, muchachos! ¡Es el temirófono! ¡Hemos triunfado! Bueno, pues este es otro invento más de nuestros supersabios del siglo XXI. Estamos de regreso en La Oveja Eléctrica con el tema de las experiencias místicas y la investigación científica. ¿Qué efectos tiene la percepción del silencio en la neurofisiología? Pepe Gordon conversa con el doctor Robert Keith Wallace, pionero en la investigación científica sobre la meditación trascendental, y con el doctor Raju sobre los mapas de la fisiología de la medicina ayurvédica y su concepto de salud. In 1971, you published a study in Scientific American. How the scientific community received this? It's very difficult to try to correlate the subjective experience of silence, of meditation, with physiological changes. Now, people in the world, meditation is a more common word. Yoga is a common word. Everybody knows about it.
everybody knows that stress is very bad, that a huge amount of disease, heart disease, all kinds of diseases are caused by stress, and that our society and our lifestyle is basically killing us. You know, we are participating in a way of life which is actually hurting our physiology. So people are very interested these days in alternative medicine, in other ways of resolving these problems. And therefore, all these studies on meditation now have become something that, well, for example, the United States government, the National Institutes of Health, this is a very conservative group. They're all competing for this money. They've given $25 million for research on transcendental meditation and its effects on high blood pressure and cardiovascular disease, which is the #1 killer in most developed countries. So this is a group of very conservative people. And they obviously feel there must be something here. They wouldn't be giving that money. They compete for that money among themselves. So this is a big change in consciousness. And I think it's spreading. It started with meditation. Now we realize that meditation is part of a bigger tradition, the Vedic tradition. So transcendental meditation comes from this Vedic tradition. And this Vedic tradition of Dr. Raju, this has a beautiful system of medicine, this Ayurveda system of medicine, which is a traditional system of medicine, which integrates mind and body. It understands that the mind is very important, and it also has very, very practical techniques to help the mind be more peaceful, be more settled, be more dynamic, more creative. So both from the level of mental side, such as techniques like meditation, from the physical side, diet, herbal medicines, yoga, all these different approaches now are coming together into one sort of integrated science. People talk about it as integrative medicine or lifestyle medicine. The recognition that you can't just give medicines to cure disease. That's just a wrong approach. You have to take our body as something which is more. It's a body-mind. It's mind-body. And you have to see it in the context of the whole life. And therefore, when you treat the individual, you have to treat his life, his lifestyle. You have to give him a very good education on how he can maximize total development of the brain, how he can avoid diseases. So this is a beautiful area of knowledge which is coming now into great recognition by all the top universities and scientists of the world. Dr. Raju, you're representing this tradition of medicine. Tell us about how do you study that tradition, and what is the picture of the mind and the body that comes out of this knowledge? Actually, it is very interesting, and it is in our family, I think, because of some rules they might have made, and when it is in the family tradition, because Ayurveda, it is life science. And in fact, if we see, one life is not enough to study, to understand. So because of that, they made that it should continue in the tradition. So in our family, there is rule, at least one should become the Ayurvedic physician. There are certain Puranas which are giving, they are the documentation of that, since the creation started, how these things are preserved and what things happened in the past, and it is very good documentation. And in that it is mentioned that there are yoginis, 64 yoginis which are traveling in our body, and they are, some things they are detecting for the disease, and some things they are detecting what it is happening in the environment, and some things which will be happening in the future, like 10 years after or 20 years after, and some things which are detecting means feeling that what it is in the past and keeping in contact with all these things like that. And just you are picking up, and they are giving they are doing their work. Otherwise, within few seconds, it is how you can give that whole information, because all it is calculated. It is that in the consciousness. And that means that you have a map of a subtler anatomy that we know nowadays in the West. Yeah. In Charak Samhita, it is said that it is one of the tool it is used for the diagnosis. And in that there are 64 systems of the medical systems which are explained. In that even many systems are not yet come in. And in this also the knowledge which it is explaining, like the diagnostic, Nadi Mutram Malam Jihva Shabda Sparsha Drik Akriti.
in this 8 ways of the methods of the examination. I am just briefing it because it is very great knowledge. You know by heart. Yeah, it is, because then it is the knowledge, it is there. If the knowledge is in the books, it is of not useful. Practically, it is not useful. If it is there, then it is useful. And there is the sequence for every disease. Also, there is sequence. Even for the onset of the disease, the history, it is explained. The disease, they did not come like that. La enfermedad no llega así como así. Es el resultado de un estilo de vida que se refleja en el pulso. El doctor Rayu es un experto en la detección temprana de la enfermedad mediante el pulso. Más adelante veremos lo que el doctor Robert Keith Wallace nos plantea. Cómo entiende a la Ayurveda, a la medicina antigua de la India, desde la perspectiva de la ciencia occidental. Antes, vamos a la sección El Performance de la Ciencia con Kelly Aro. Pues, ¿qué tenemos ahora aquí en esta mesa mágica, querida Kelly? El día de hoy vamos a ver cómo se abren flores, cómo se abre la percepción. Ah, eso es muy bonito. Y bueno, para repetirlo en casa tenemos aquí unas estrellas que doblamos los pétalos y tenemos este recipiente con agua. Entonces te voy a pedir que me ayudes. Ay, mira, se van abriendo. Se van abriendo los pétalos, justamente como se abre la percepción. Pero así como la percepción debe de tener un principio de ciencia para abrirse, esto también debe tener un principio de ciencia, ¿no? Por supuesto, estamos viendo aquí el principio de la capilaridad. Lo que sucede es que a veces el agua se lleva mejor con algunas materias que no son el agua, entonces se junta más. Ajá. Y entonces aquí se está juntando más con el papel y el papel se hincha y de esta manera provoca que los pétalos se abran. Este mismo principio lo utilizan los árboles para no gastar energía para subir el agua hasta las ramas más altas. Y así es como debemos de entender los principios de ciencia que están detrás de esta experiencia de cómo se abre la percepción. Y volvemos enseguida a la oveja eléctrica con los mapas del cuerpo de la antigua medicina ayurvédica y lo que nos pueden plantear sobre las enfermedades crónicas. Estamos de regreso en La Oveja Eléctrica con el tema del día de hoy, la antigua medicina de la India y la investigación científica sobre los efectos que tiene la experiencia del silencio en la salud. Pepe Gordon conversa con el doctor Robert Keith Wallace, autor de los primeros estudios científicos sobre la meditación trascendental que se publicaron en los años 70 en revistas tales como Scientific American y en la American Journal of Physiology. What has been done regarding the research on the effect of Ayurveda, of medicine of the East, with chronic diseases, with ailments that we don't know how to cope with? Yeah. Well, this is, of course, the most important area. The biggest burden on health today is chronic disease, and it's huge today. It's grown to this very high level. And so the research that's been done, the primary research so far has been the areas, well, like, let's say, heart disease. It's the #1 killer. It's the biggest problem. And we can look at various risk factors and see how the approaches of Ayurveda help these risk factors. And as I said, there's $25 million worth of government grants from the United States, which has done extensive studies. They're published in the top journals. They're what we call randomized controlled trials. I mean, they're very expensive to do these studies. They're very precise. So this is particularly with transcendental meditation. This is this wonderful approach of Ayurveda which deals with the mind. And that's been very well documented. Also in the area of diabetes, shown some very positive results there. A lot of chronic diseases, in cardiovascular disease, we see very dramatic changes. In these other diseases, we also see changes, but they haven't been studied as much. So we don't know all the applications. We just don't have the money. These are very expensive studies, and the focus has been primarily in cardiovascular disease. There's been a lot of research on herbal medicines, too. You know, everybody's taking vitamin C, vitamin E, and so forth. And we know that aging and a lot of diseases are caused by free radicals, these chemicals in our body which occur naturally just through metabolism, but there's a balance. Our body has some enzymes that can correct them, and
you know, people now recognize that as you get older, it's good to take certain nutritional supplements. Now, Ayurveda is incredibly wise. They know right from a child you should start taking these things. Right from a child you should have this diet. Right from a child you should have this routine. Right from a child you should do these certain exercises. So they're all about prevention. And if we did even a fraction of what Ayurveda says, we would avoid all these chronic diseases today. Now they've gotten to a level where they're very hard to deal with. Even for Ayurveda, it's hard. Once somebody is so stressed, such a bad diet for so many years, then you have to go through various purification procedures. You have to do the herbal medicines longer. I mean, Dr. Raju is the expert, but this is something that is much more difficult than if you start educating children as part of their education to know very simple things. And as I'm saying, this is something that Western medicine people are realizing. A whole new area called lifestyle medicine has arisen. People know this is true. They know young kids are getting hardening of the arteries, arteriosclerosis. They're getting high blood pressure. This has never happened before. Nobody's ever seen these diabetes and cardiovascular disease and these inflammatory conditions in young children before. You know, maybe there were exceptions in the past, but never at the chronic level we're seeing now. So it's due to diet, it's due to routine, it's due to stress. You know, it's basic things that are out there, but we need the knowledge of how to deal with it. And this is what Ayurveda offers. It's brilliant. It has this incredible long tradition, time-tested, and the herbal preparations, some of them are there just purely for prevention, some are for cure, but far better to prevent than have to deal with the cure. Dr. Raju, Dr. Robert Keith Wallace, thank you very much. Thank you very much. Very nice. Creo que a todos nos queda claro que el estrés nos está matando y hay que investigar lo que plantean otras tradiciones de conocimiento médico sobre la relación entre la mente y el cuerpo, sobre estados más refinados de percepción y su efecto en la medicina y en la salud. En nuestro próximo programa, el Dr. Raju nos mostrará cómo se hace el diagnóstico de la salud mediante el pulso. En verdad, es sorprendente. No se lo pierda. Y pasamos ahora a la sección Aguas con la Morsa, con el físico Manuel López Michelone. Pues querido Morsa, como siempre, bienvenido a la Oveja Eléctrica. Gracias, Pepe. Oye, fíjate que el día de hoy nuestro tema ha estado relacionado con cómo detectar la enfermedad cuando aún es incipiente, cuando apenas se está desarrollando, cuando se está gestando. Y en este sentido me parece muy interesante saber qué es lo que la ciencia ha podido lograr para tratar de captar algún proceso cuando todavía no es visible. ¿Cómo se hace para tener un sistema de detección temprano de lo que puede ser una irregularidad en un sistema? Pues es una buena pregunta y además es un tema que se trabaja intensamente en muchísimos campos de la ciencia. Particularmente pienso en estos momentos en la sismología, en este asunto de tratar de predecir los temblores. ¿Qué es lo que provoca que haya un temblor? ¿De la nada surge? Resulta que no debe ser así. De hecho, la naturaleza no sale de la nada. Así como la enfermedad se va gestando. Exacto. Y que finalmente la vemos cuando ya ocurrió. Y cuando ya es crónica. Y cuando es crónica, peor. Exactamente. Bueno, igual acá tratamos de encontrar en un momento dado cómo se le hace para medir cuándo va a haber un sismo, grande o chico o mediano. Y se han encontrado algunos factores. Hay gente que habla de los animales que se comportan de manera extraña, incluso cucarachas que tienen un comportamiento errático frente al comportamiento natural que normalmente se observa. Pero en general nadie tiene un solo parámetro para encontrar esto. Entonces es una manera como de tratar de oír a la naturaleza o tratar de ver qué está haciendo. Qué interesante. ¿no? Y es difícil. Ahora, se ha encontrado, por ejemplo, que hay emisiones de radón un poco antes de un sismo de gran intensidad. ¿Sí? Sin embargo, hay que estar midiendo en todos lados para saber dónde hay el radón para decir puede temblar. El problema es que puede o no temblar. Entonces, hay experiencias, ¿no? Se sabe que los chinos lograron predecir un temblor donde salvaron a 100,000 personas de una catástrofe y estaban encantados y ya se sentían... Ya pensaban que ya habían logrado la fórmula. Que ya entendían cómo hacerlo. Y de repente hubo un temblor en otro lado de China y mató a 80,000 de un día para otro y sin previo aviso y nadie supo dónde pasó. Entonces, es difícil medir.
porque no sabemos qué está pasando, porque siempre estamos tratando de entender qué está haciendo la naturaleza. Eso solamente lo da la experiencia. Sí. Así es, querido Morsa. Oye, pues como siempre, te agradezco tu presencia aquí en La Oveja Eléctrica. Y bueno, pues pasamos ahora a la sección Veo con Miriam Moscona. Pues querida Miriam, creo que el día de hoy vamos a hablar de una planta muy iluminada y autosuficiente, ¿no? Así es, Pepe, una planta rara, extraña, a lo mejor muchas mujeres o muchos hombres quisieran ser como esa planta. Vas a ver, la imagen parece como una composición un poco escolar, muy bien hecha, y su nombre es autofertilización y obtuvo una mención honorífica en un premio convocado por el periódico New York Times y la Fundación para la Ciencia de Estados Unidos. Pues vamos a verla. Esta especie de mastuerzo es uno de los organismos utilizados como modelo para estudiar la biología de las plantas. La autofertilización no es un rasgo exclusivo de esta planta, pero simplifica mucho los experimentos, pues ella le hace la chamba al científico al ser capaz de repetir por ella misma su reproducción sin mezclar material genético de otros individuos. En el centro de esta imagen observamos el pistilo, la parte femenina, y las partes redondeadas corresponden a la parte masculina, los estambres. Esta hermosa composición de enorme delicadeza nos muestra los granos de polen y ovarios teñidos de azul para mostrarnos el proceso. De las 6 cabezas de polen, los granos desarrollan tubos delgados hacia los ovarios con forma de frijol en el estigma de la flor para fertilizarlo. Dada la técnica de microscopio empleada, la luz polarizada convierte en amarilla la flor, usualmente blanca. Los científicos la han utilizado en muchos estudios genéticos, dado que su autofertilización hace sus experimentos más claros. Y créame, esto es más apasionante que la práctica onanística, que no lleva a ninguna parte. En cambio aquí uno es mamá, papá y produce sin ayuda externa a los hijitos. Con esta imagen, 2 científicos de Estonia obtuvieron una mención honorífica otorgada por el diario New York Times y la Fundación para la Ciencia al captar esta hermosa composición de la naturaleza. Pues aquí la percepción de los ojos de mosca de nuestra querida amiga Miriam Moscona. El día de hoy hemos estado viendo hasta dónde puede llegar los límites de la percepción de los ojos del ser humano. Así llegamos al final de esta emisión de La Oveja Eléctrica. Los esperamos la próxima semana en La Oveja Eléctrica, aquí, en Canal 22. Nos encontramos con el doctor Rayu, experto en la medicina ayurvédica, y con el doctor Robert Keith Wallace, neurofisiólogo eminente, que investiga los estados elevados de percepción y lo que quiere decir esto en la medicina. El encuentro de la medicina oriental con la medicina occidental visto a través de la ciencia. Wait for you in the electric ship, in the unbounded waves of consciousness. Aquí, en Canal 22.